Bueno, arrancamos las charlas de hoy. Las oradoras van a ser Noelia Brum y Joya Núñez. Noelia es bioquímica de la Universidad de Kennedy, realizó la residencia de bioquímica en la clínica de bioquímica clínica en el Laboratorio Central del Hospital Italiano. Se desempeña actualmente como bioquímica a cargo del sector de sistema y gestión de datos del Laboratorio Central. Y Joya Núñez, médica pediatra con posgrado en telemedicina de Uncuyo, ex residente y jefa de residente del Hospital de Pediatría Garrahan, miembro titular de la Sociedad Argentina de Pediatría, pediatra y coordinadora de Familia Salud Consultorios Médicos. Chicas. Bueno, muy bien. ¿Se ve bien la imagen? Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, entonces arrancamos. Les muestro entonces, a ver, esperen. Bueno, el título de esta charla es Seguridad del paciente, barcoding de muestras. Entonces, vamos a comenzar hablando de lo que es seguridad del paciente. Para esto, desde el punto de vista del laboratorio, y acotando el término unas pocas palabras, comentarles que podemos entender como seguridad del paciente a la atención adecuada y precisa del mismo, con la realización de los estudios que son solicitados por el médico y entregándole en tiempo y forma resultados de calidad. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Prevenir y reducir los riesgos, los errores y los daños que puede sufrir el paciente durante la prestación de la asistencia sanitaria. Es decir, que el paciente va a ser el eje central de nuestro esquema. Para hablar un poco de cifras, comentarles que según la OMS, los eventos adversos que son debidos a una atención que es poco segura son probablemente una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad del mundo, ¿sí? Para que veamos lo que es el impacto y la importancia de trabajar en pos de la seguridad del paciente. Además, en los países de ingresos altos, se estima que 1 de cada 10 pacientes sufre daños mientras recibe una atención hospitalaria, por una serie de eventos adversos de los cuales, como podemos ver, casi la mitad son prevenibles. Es decir, que la seguridad del paciente es un tema trascendental en toda institución de salud, independientemente de la complejidad, de dónde esté ubicada, del tamaño, ¿sí? O cualquier otra característica inherente a la institución. Para los que no saben, el Hospital Italiano de Buenos Aires se encuentra acreditado por la Joint Commission International, que es un organismo de acreditación de Estados Unidos, el cual menciona 6 metas internacionales de seguridad del paciente. ¿Cuáles son? Identificar correctamente a los pacientes, mejorar la comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, asegurar que la cirugía sea en el sitio correcto, con el procedimiento correcto y en el paciente correcto, y reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud y el daño causado por caídas. Entonces, como vemos, el primer punto para las 6 metas internacionales de seguridad del paciente es la identificación correcta de los pacientes. Entonces, ¿cuáles pueden ser las situaciones que nos pueden llevar a una identificación errónea de los pacientes? Por ejemplo, cuando ellos están sedados o están imposibilitados de comunicarse, cuando están desorientados, algo que sucede muy frecuentemente en nuestro hospital porque es un hospital de gran porte, que pacientes compartan mismo nombre y apellido, o cuando se realizan cambios en la cama o en la habitación. Entonces, si nosotros utilizamos al menos 2 indicadores, de esta manera nos aseguramos la identificación unívoca del paciente. ¿Y cuáles son los identificadores que usamos en nuestro hospital? Nombre y apellido y fecha de nacimiento. Es decir, que previo a un procedimiento o cuando le hacemos algún tratamiento al paciente, le tenemos que preguntar estos datos. El paciente responde y nosotros cotejamos la información que nos brinda con los registros institucionales. Y no le vamos a hacer cualquier tipo de pregunta, ¿sí? Están bien definidas cuáles tienen que ser. Las correctas son cuál es su nombre y su apellido y cuál es su fecha de nacimiento. No le vamos a preguntar, usted es Juan Pérez, usted es fulano de tal, usted nació en tal fecha, ¿sí? Tenemos que esperar que el paciente nos responda. Esto es muy importante. Bueno, y lo que vamos a ver a lo largo de esta charla va a ser la identificación de 2 tipos de pacientes. Primero, pacientes ambulatorios y pacientes internados. Entonces, para comentarles un poquito acerca de los pacientes ambulatorios, así es como se trabaja en el Centro Único de Extracciones Potosí, que es el CUEP, en donde acá vemos el flujo de trabajo. El primer paso es la identificación del paciente en caja, luego se ingresa la orden al LIS, y después se identifica al paciente nuevamente, pero esta vez en el box de extracciones. Y después, algo que es muy importante, se etiquetan los tubos en el box de extracciones. Entonces vamos a ver un poquito de cada uno de estos pasos.
Identificación en caja. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo acá? Identificar correctamente al paciente al momento del ingreso de la orden médica. Para esto, todos los pacientes del Hospital Italiano de Buenos Aires disponen de un HID, que es un número único de identificación que se le otorga al momento de empadronarse. En la línea de caja, el administrativo le va a solicitar el carnet de plan de salud o de la obra social que el paciente tenga, y le vamos a preguntar al paciente cuál es su nombre, su apellido, su fecha de nacimiento, y lo vamos a corroborar con la orden médica. Ahora, si le queremos sumar un puntito adicional, podemos tener una foto incorporada al master file de pacientes del IVA, y eso lo cotejamos con el paciente que tenemos delante. Entonces, con todos estos puntos, nosotros nos garantizamos que al momento del ingreso a la orden médica estamos identificando bien al paciente. Después lo que hacemos, una vez que identificamos al paciente, es ingresar la orden al sistema de información del laboratorio, más conocido como el LIS. Acá comentarles que todos los días, todas las órdenes que son ingresadas al LIS se verifican, ya sea por nombre del paciente y por las prácticas que son solicitadas por el médico. De esta manera, si se detecta algún error, ya sea porque se omitió algún estudio o se cargó mal, se corrige, y si había uno de más, se quita. Ahora bien, en caso de que no se pueda satisfacer el pedido del médico, se le notifica al paciente y se genera un registro de este incidente. Entonces, identificamos al paciente en la caja, ingresamos la orden al LIS y ahora llega el momento de la toma de muestra. Para esto también se va a identificar al paciente en el box de extracciones. ¿Y cómo vamos a hacer esto? El paciente ingresa al box, ¿sí? El técnico extraccionista, que es el que va a realizar la extracción de sangre, sí o sí le debe formular la pregunta de cuál es su nombre, su apellido y su fecha de nacimiento. En ese momento, el técnico va a escanear el rótulo que fue emitido en la línea de caja anteriormente, y en la pantalla le van a aparecer estos dos datos, que debe cotejar con la respuesta que le brinda el paciente. Y solo en caso de que la respuesta que brinda el paciente coincida con la información que tiene el técnico en la pantalla, se procede a realizar la extracción y las muestras pasan a producción. Y por último, lo que es el trabajo con los pacientes ambulatorios, tenemos lo que es la emisión de los rótulos en el box de extracciones. ¿Qué significa esto? Que los rótulos que vamos a identificar los tubos del paciente son generados en el momento de la extracción y delante de la presencia del paciente. De esta manera garantizamos identidad y exactitud de muestreo. Es decir, yo me quedo tranquila de que el tubo que tengo acá adelante pertenece a ese paciente y no a otro, ¿sí? Esto es muy importante y es algo que es muy positivo, ¿sí? Además, esto nos permite realizar un control de la toma de muestra y generar automáticamente algún incidente si surge una eventualidad en la extracción. Por ejemplo, si el extraccionista no pudo sacar la muestra debido a un acceso dificultoso venoso. Entonces, todas estas cosas que vimos, que ayudan a la identificación correcta del paciente en los ambulatorios, contarles que fue gracias al equipamiento que se tiene en el PUEP, la modernización del mismo, en donde se cuentan con computadoras, con impresoras de rótulo, con escáner. Entonces, todos estos procesos juntos nos ayudan a asegurarnos, utilizando los identificadores, que estamos identificando de manera correcta a los pacientes y, más que importante, que estamos rotulando el tubo que le pertenece a ese paciente que tenemos delante. Bueno, entonces vimos pacientes ambulatorios, ahora vamos a ir con los pacientes internados. Para eso va a hablar Joya ahora. Digo yo, muchas gracias, Noelia. Bueno, yo voy a contar un poco sobre la dinámica que tenemos para la seguridad de los pacientes en la identificación tanto del paciente como de las muestras en el ámbito de la internación. Nosotros desde el Departamento de Informática en Salud hicimos un relevamiento exhaustivo de cómo es la dinámica de trabajo, identificamos bien el flujo para poder llegar a un problema que nos permita detectar los espacios de mejora. En función de todo lo que averiguamos, hicimos el diseño de una posible solución que la pasamos a testear con los usuarios y finalmente hacer una prueba piloto para posteriormente la implementación general. Así que con respecto al flujo del trabajo, nos enfocamos en cómo es la realización de los pedidos, la impresión de las etiquetas, cómo hacen los extraccionistas la distribución del trabajo en cada sector del hospital y el momento de la extracción en sí. Los pedidos se realizan desde la historia clínica electrónica y en esta primera instancia nos enfocamos
únicamente en pacientes internados que tengan pedidos de rutina. No estuvimos contemplando esos pedidos de extracciones de urgencia que en este hospital las realiza enfermería. Entonces, una vez que se realiza la solicitud, pasa a el protocolizador, le asigna a cada determinación un número de protocolo, que esto lo levanta el LIS, y con esto se pueden imprimir tanto las etiquetas de las muestras como la hoja de recorrido, que es la que utilizan los extraccionistas para cotejar el trabajo que tienen que hacer. Entonces, una vez que tienen todo esto, los extraccionistas se distribuyen con las muestras ya pedidas en los distintos sectores. Averiguamos que más o menos contamos con entre 25 y 60 extraccionistas, y este número tan amplio varía porque hay algunos extraccionistas que se abocan más a la parte ambulatoria, mientras que otros quedan en el internación, y hay algunos que realizan feriados y fines de semana, mientras que los otros hacen el horario de lunes a viernes. Pero es importante conocer todo la población con la que contamos. Además, en cada sector puede haber más de un extraccionista, y todas las semanas van cambiando a qué sectores van. O sea que todos tienen que conocer todo y tener acceso a la información de todos los sectores. Entonces, una vez que llegan a cada sector, los extraccionistas verifican qué pedidos tienen realizados los pacientes en el sistema, y que cotejan que las etiquetas que se imprimieron sean las correctas. Además, preparan todo el material que van a necesitar para realizar la extracción, que más o menos consiste en promedio por 4 muestras por paciente, y en cada sector se realizan entre 20 y 40 extracciones por día. Algunas extracciones que resultan dificultosas, o que el paciente no se encuentra, o por cualquier motivo que sea, no se logran alcanzar en la primera recorrida, por lo que se realiza una segunda vuelta para completar las extracciones del día. Bueno, nuestro objetivo, como decía Noelia, es reducir los errores de identificar la muestra y mejorar la seguridad del paciente, y como posibles soluciones encontramos una que podía ser ideal y superadora, que es, como sucede en el ámbito ambulatorio, imprimir las etiquetas en el pie de la cama del paciente, que eso implicaba una inversión en equipamiento muy importante para este momento, para enfrentar en este momento. Entonces se nos ocurrió un paso intermedio que permita en algún momento llegar a esa propuesta ideal, pero que podamos ir avanzando en esta línea, y que fue desarrollar un módulo en la aplicación que ya existe del hospital, que sea destinado especialmente para los extraccionistas y que permita escanear la pulsera y las muestras de los tubos. Entonces, bueno, las ventajas es que podía llevar un desarrollo rápido porque la aplicación ya existe y no tiene tanto costo de inversión, pero como desventajas implica un paso más en el flujo del trabajo del extraccionista, y eso puede hacer que tengamos que enfrentarnos con la resistencia al cambio. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, un diseño de la aplicación que básicamente, al ingresar con las credenciales hospitalarias, uno puede entrar en el acceso del extraccionista solamente los usuarios que lo tengan designado. Ahí se va a mostrar el listado de sectores del hospital, y al desplegar el sector hospitalario se muestran solamente los pacientes que tienen pedidos realizados para el día. Al ingresar en cada paciente se muestran algunos datos importantes para la información del extraccionista, como por ejemplo las alertas de las medidas de aislamiento que requieren para entrar a la habitación, y los tubos que van a necesitar extraerle al paciente. En este momento se puede escanear la pulsera identificatoria del paciente, y si el paciente no llegara a tenerla o estuviese en mal estado, se puede hacer una identificación manual con las mismas preguntas que contó Noelia antes. Y una vez que el paciente está identificado, también lo que se puede hacer es desplegar el contenido de cada uno de los tubos
para ver cuáles son las determinaciones que tiene solicitadas, y de ahí sí se escanean las etiquetas de los tubos y queda como completado el pedido. Todo este diseño pasó por una etapa en la que seleccionamos una muestra representativa de extraccionistas para preguntarles cómo les resultaba la aplicación, si les parecía que era algo fácil de usar y que lo entendían. Y a partir de este intercambio pudimos establecer algunos puntos de mejora y algunas correcciones que efectuamos en el diseño, como por ejemplo agregar las etiquetas del modelo de las medidas de aislamiento, o la agrupación de la información por tubo en vez de por determinación, como les figuran en las hojas. Y a partir de todo lo que pudimos realizar, pasamos a la fase de prueba piloto en un sector del hospital únicamente. Probamos que el flujo no se viera gravemente alterado, que pudieran interactuar con el resto de los empleados del servicio, por ejemplo, con los enfermeros, los médicos, sin alterar las condiciones, y finalmente queda pendiente la última etapa, que es la implementación generalizada. Porque como conclusiones, entonces, como vimos, la seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios esenciales de calidad. La utilización de herramientas de identificación de pacientes, como el uso de identificadores, los que vimos, el rotulado de tubo frente al paciente y el barcoding, nos van a llevar a la identificación unívoca del paciente, y esto no solo nos va a contribuir a la correcta identificación, sino también a la disminución de recitaciones de muestra, a la disminución de gastos de insumo al laboratorio, porque si identificamos mal un paciente, tenemos que volver a procesar muestras y volver a gastar reactivo, y a la implementación de indicadores de calidad, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicas. A ver, ahí pregunta Laura si usa un teléfono celular para la aplicación. Bueno, justamente para el uso de esta aplicación de extraccionistas, tenemos los PDAs, que son unos dispositivos que ya vienen con una lectora de código de barras incorporada, que ese sería el gold standard para utilizar la aplicación. Pero esta aplicación, como es de uso generalizado en el personal hospitalario, puede ser utilizado desde el propio celular, descargándose desde las plataformas para Android o iOS, y el tema con eso es que no queríamos pedirle al personal que tenga que utilizar su propio dispositivo, queríamos que sea un dispositivo hospitalario dedicado a tal fin. Ah, perfecto. Y acá pregunta qué tipo o qué dispositivos usan, cuál sería la marca y modelo, seguro. La verdad es que contamos con distintos proveedores que nos ofrecen los dispositivos. No tenemos un unificado, un modelo y una marca. Hay distintas generaciones, y lo que usamos son estos que les decía, son los PDA, por la sigla en inglés de dispositivo personal, y no me acuerdo la de qué es.